Ya estamos de regreso aquí para arrancar esta mesa de postdebate después de que vimos a Clara Brugada, la candidata de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México, y a los otros dos candidatos, Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano y a Santiago Taboada, representante del PRIAN-RD, para conseguir la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Fue el último debate por la Ciudad de México y es por eso que le damos la bienvenida en esta mesa de análisis a nuestra querida Alina Duarte. Bienvenida, gracias, Alina. Gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí. Y también a Manuel González. Bienvenido, Manu. Muchas gracias por invitarme y aquí estamos preparados para platicar sobre el debate. Bueno, pues arranquemos entonces con esta mesa. ¿Qué te parece, Obed? Para darle la voz a Alina y nos cuentes tus impresiones. ¿Qué es lo que piensas de esta mesa que vimos? Que ya fue la última y que se tocaron dos temas importantes, que era seguridad y era también el desarrollo inmobiliario. Bueno, yo creo que muchas sorpresas, no sé si hay, ¿no? Yo creo que hay una tendencia a estas alturas de un tercer debate a unas semanas de la elección en donde se vuelve a refrendar nuevamente las candidaturas. Vemos certeza y sobre todo perfiles ya muy bien encumbrados, ¿no? Hacia lo que quieren representar, con las propuestas que dicen tener. Ya hemos escuchado varias veces algunos de estos planteamientos, realmente no son nuevos, salvo las ocurrencias y la inteligencia artificial de Chertorivsky con un Tlalpan, con árboles y etcétera, con ciclovía, etcétera, etcétera. Más allá de eso, yo creo que ya hemos escuchado a estas alturas en algunos mítines, en los medios de comunicación, que implican los proyectos que representan. Una Clara Brugada con muchísima confianza, creo, ¿no? Que creo que empezó muy altanero, un Taboada diciendo voy arriba en las encuestas, pues si es Massive Caller, ¿no? En palabras de Xochitl Gálvez, el que la paga la gana, ¿no? Entonces, pues la verdad es que Clara no tenía nada que perder, insistió, fue muy firme en todas sus propuestas, ignoró a Taboada, un Taboada bravucón, ¿no? Ya lo he dicho yo en múltiples ocasiones, me parece un tipo muy machista que habla desde esa postura de lo sé todo y yo tengo la razón y no me importa, de un cinismo tremendo. Venía a hablar de un cártel inmobiliario de Morena cuando hay pruebas infinitas sobre el cártel inmobiliario del PAN. Y bueno, un Chertorivsky que eso, ¿no? Yo creo que él era el que estaba levantando la mano, en resumen, todo el tiempo de bueno, véanme, y que no tenía nada que perder, muy al estilo MC y Maines en lo federal. Entonces creo que en esta primera entrada me parece que es algo que ya veníamos viendo, digamos, durante los últimos meses. Manu. Yo creo que lo resumiría con una frase. Una vez que ya pasó todo, los debates, la campaña que está a punto de acabar, nada cambió. Yo creo que Clara siguió en lo suyo, se vio como la líder en las encuestas que es. Yo la vi muy tranquila, no se metió al lodo con Taboada. Yo creo que eso fue clave. Yo creo que si la candidata de Morena hubiera visto en sus números internos, o si hubiera visto un cambio en esta semana tan intensa que tuvo aquí en la capital con Claudia Sheinbaum, yo creo que sí se hubiera metido más, yo creo que hubiera metido más el acelerador ahí. Yo en este momento no veo ningún cambio. Taboada, como decía Lina, retador, claramente necesita sacar puntos de algún lugar, necesita algún momento viral. Yo creo que buscó mucho ese momento viral para poder ponerlo en Twitter o en redes sociales. Y bueno, el tercer candidato que yo creo que sigue siendo ignorado, ¿no? Que es Chertorivsky, que no va a tener ningún tipo de importancia en las elecciones del 2 de junio. Entonces, así lo veo. Una vez que pasó todo, nada cambió. Okay. Me parece que en este debate vimos a una Clara Brugada más tranquila, más serena, control, y como dicen ustedes dos, no se enfrascó en una polémica ahí con Santiago Taboada. Entendió que eso realmente solo posiciona el discurso de Taboada y, como dice Lina, le permite estar atacando, utilizar este tipo de actitud machista, agresiva y demás. Me gustó que se haya dedicado unos cuantos segundos a responderle, porque sí es necesario poner en contexto estos señalamientos, muchos de ellos engañosos, de los que vino diciendo Santiago Taboada, y centrarse en sus propuestas, centrarse en el tipo de ciudad que ella quiere construir, un poco con continuidad, como lo que trae, lo que dejó Claudia Sheinbaum, pero claro, con su sello muy particular en cuanto a ciertas medidas, que es lo que ella quiere llevar de lo que trabajó Iztapalapa a nivel Ciudad de México. De
Taboada, pues curioso que haya iniciado este segundo bloque él mismo, sacando el tema del cártel inmobiliario. Qué mayor reconocimiento de que ese es el principal negativo que tienes en tu contra, ¿no? Es lo que ha de haber dicho. Antes de que me lo saquen, yo lo saco rápido, y esta gráfica, insisto, engañosa, estas verdades alternativas, como les llaman, de decir no soy yo ni mi grupo político el que representamos esta cuestión, sino que es Andrés Manuel López Obrador y los alrededor. Cuando no hay investigaciones de fondo, cuando no hay absolutamente ninguna prueba que apunte hacia ese lado, él se la saca de la manga y trata de desactivar un tema que indudablemente lo va a perseguir, como ha perseguido este grupo político de los panistas en Benito Juárez. De Salomón Chertorivsky, ¿qué decir? Ya creo que lo dijeron. Bien lo dijiste, Alina. Cada uno se comportó y como ha tratado de plantear el proyecto de gobierno que quiere hacer, y lo de Chertorivsky fue pues, un proyecto ocurrente con ocurrencias, ¿no? Que es lo que se ha marcado desde las palomitas, que lo del rescate de ríos, y era otra cuestión anecdótico. Realmente tal vez quiso emular en un principio lo que venía haciendo Jorge Álvarez Maínez a nivel federal, queriéndose mostrar tal vez de esa manera, pero su perfil no es igual, no es algo que pueda emular, ¿no? Uh-huh. Retomo esto último que dices, Obed, porque me parece que sí, lo que trata de hacer Salomón Chertorivsky, después de que a Jorge Álvarez Maínez a nivel federal le da un empuje para los siguientes debates y para su campaña y para restarle puntos a Xóchitl Gálvez, creo que Salomón Chertorivsky imaginaba que si se iba por esta vía iba a darle los mismos resultados que a él en la Ciudad de México, situación que no pasó, situación que intentó hacerlo en el segundo debate, y ya en este último parecía también que con las propuestas que son inalcanzables, y que a eso se ha dedicado también Movimiento Ciudadano en esta última etapa, a dar propuestas que sabemos que no se van a poder lograr porque pues definitivamente no hay cómo, ¿no? Entonces, creo que ahí también se queda Salomón Chertorivsky en esta ocasión, en este último debate. Creo que también del otro lado, ya con Clara Brugada, la vimos más tranquila. Comentábamos durante la transmisión de este debate que estábamos viendo juntos, que parecía que Clara Brugada, este trabajo que realizó junto con Claudia Sheinbaum las últimas semanas y después del segundo debate, le ayudó para que hoy llegara más confiada, que se vio que se estaba trabajando en equipo, al menos para que dieran resultados, y este impulso también está recorriendo algunas colonias de la Ciudad de México, algunas alcaldías, le da ahora puntos a Clara Brugada para que llegue de una manera más segura, y también en un consejo que muy probablemente pudo venir de la candidata a la presidencia, de no enfrascarse en todas las batallas de Santiago Taboada, que veíamos y sabemos que así iba a ser esta manera de estarse atacando a partir de lo que Santiago Taboada le podía decir a Clara Brugada y Clara Brugada a Santiago Taboada. Entonces me parece que al menos ahí ahora sí supo escoger las batallas la candidata de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México. Y ya entrando en los temas que se ponen sobre la mesa para este debate, vamos a arrancar también acá con el análisis del tema de seguridad, que fue con el que arrancan y con el cual se viene pues una mesa muy fuerte, en donde sí veíamos cómo había argumentos de una parte y argumentos de la otra parte, Santiago Taboada y Clara Brugada, me refiero a ellos dos, porque en un primer momento, Santiago Taboada quiso dar sus propuestas sobre el tema de blindar la Ciudad de México, como es blindar Benito Juárez. Pero ¿qué es este programa que él instaura en esta alcaldía? Y se lo dice muy bien también Salomón Chertorivsky. Tuviste nada más un buen dato, que es la percepción, que no es lo mismo a dar resultados. Y creo que en eso se basa esta idea que intenta implantar Santiago Taboada, de decir, sí, tenemos resultados, pero en una percepción que no tiene nada que ver con que sí se hayan disminuido los homicidios o no se hayan disminuido. ¿Cómo viste este tema, Alina? Y cómo juega con la idea también Santiago Taboada de decir, tengo resultados buenos, a pesar que estamos hablando de algo que es la percepción. Bueno, que en realidad es muy interesante, ¿no? Cuando le dice Clara Brugada lo del blindaje es un montaje, a mí me pareció maravilloso, y que son varias cosas, ¿no? En el tema de seguridad. Primero, no es menor, el tema de seguridad siempre es muy sensible dentro de las sociedades, y es uno de los temas que mayoritariamente las derechas tienen mucho más margen de acción para plantarlo mediáticamente que las izquierdas, ¿no? Y en ese sentido no habría que desligar el tema de la seguridad propuesto por Clara Brugada de las propuestas
propuestas de seguridad social que se han venido haciendo durante todos estos meses, ¿no? Y en general de su gestión en Iztapalapa, porque desde la concepción de qué implica la seguridad es que estamos planteando los modelos diferentes, ¿no? Clara Brugada no lo desliga de la seguridad social, mientras que claramente Taboada está pensando en una seguridad simplemente desde los policías, ¿no? A los cuales le dice corruptos, pero después no, que los va, o sea, se termina evidenciando, ¿no? Como es, usa datos no solamente sobre la percepción de seguridad, sino también falsos, asegurando que Benito Juárez es de las alcaldías más seguras, pero claro, no tiene comparación en términos de densidad poblacional Benito Juárez a Iztapalapa, ¿no? Y eso es algo que se desmiente en tiempo real el día de hoy, diciendo, a ver, no, Benito Juárez no es la más segura, está en el cuarto lugar por densidad poblacional, ¿no? Es decir, por cada 100,000 habitantes hay tantos delitos, que eso es lo que hay realmente que contemplar, porque si no, entonces tendríamos totalmente desigual los datos sobre la Ciudad de México. En otro momento, también creo que esto que argumenta Clara Brugada sobre el tema de la evolución del homicidio doloso en la Ciudad de México es sumamente importante recordar que si bien desde los 80 se declaró esta ciudad o avanzó en la lucha en las conquistas democráticas y se reivindicó de izquierda, lo cierto es que tuvimos un impasse de traición absoluta de Miguel Ángel Mancera, que hoy forma parte también de esa coalición Fuerza y Corazón Unidos por México, PRI, PAN, PRD, etcétera, etcétera, en el cual se despegó el tema de los homicidios, números de verdad tremendos, lo cual es importante también y lo reivindica también Clara Brugada. Eso se disminuyeron nuevamente durante la gestión de Claudia Sheinbaum, e incluso pues hace el anuncio ¿no? de quienes están asesorando también Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch dentro del tema de seguridad. Y hace rato veía yo en redes sociales el propio Marcelo Ebrard tuitea, ¿no? Que lo que está proponiendo también es pues ese modelo fracasado que reivindica, ¿no? Hoy Santiago Taboada, específicamente alusivo al tema de Guanajuato, también salió en el tema del debate, en donde en los últimos periodos se incrementó más del 1000% los homicidios en el caso de Guanajuato. Entonces, esta estrategia de blindar la ciudad, pues también es una política pues que ya hemos visto, ¿no? De beneficiar a unos y a otros. Él dice que no está, o sea, vaya, son muchos temas, pero sí creo que nuevamente es dar un paso atrás en la política de seguridad en este país, mientras del otro lado con Clara Brugada, pues también creo que es muy contrapuesto, ¿no? Insisto, no solo es, ella habla de la tecnología, que para mí también es un miedo tremendo, ¿no? De cómo usamos drones, pero también hablo desde completamente la ignorancia de lo que implica el uso de la tecnología en esas medidas, porque mis referentes son Estados Unidos, ¿no? Israel, o sea, es que no es una política de represión. Entonces creo que ahí yo tendría lo personal que investigar más, pero también hemos visto cómo sí se ha disminuido el tema de inseguridad en la gestión de Clara en Iztapalapa, y creo que pues ahí habla, ¿no? De lo que sí es posible más allá de este debate. Uh-huh. Yo creo que resaltar un poquito lo que decías, Alina, la frase de Clara, no queremos que sea Guanajuato, la CDMX. Yo creo que ese es el gran mensaje que da en esta porción del debate. No queremos que sea Guanajuato, compararlo con los homicidios que hay, con el fiscal que ha durado tanto tiempo, que no lo pueden quitar. Yo creo que quiso hacer esa comparación evidente, bastante clara, para decirle a los chilangos, vean lo que ya está pasando allá, para que no les cuenten lo que Taboada quiere hacer acá y que sea igual. A mí me genera muchas dudas. A ver cómo ven ustedes. Mencionó a 3 asesores, Marcelo Ebrard, García Harfuch y Ernestina Godoy, la exfiscal. Pero también Claudia Sheinbaum hace algunas semanas, ella dijo que iba a integrar su propio gabinete, si gana, Harfuch y Godoy. Van a tener 2 trabajos, van a ir en la mañana a Palacio y se van a pasar al Palacio vecino. ¿Qué va a pasar ahí? Eso es lo que a mí me deja muchas dudas también, y comparto con Alina hablar de drones, hablar de... Lo que sí me gustó en ese sentido fue lo de las cámaras en los policías. Yo creo que puede generar un buen debate ahí. Sí. ¿Sirve o no sirve? Lo hemos visto en Estados Unidos, como decías, ya se usa, pero de todos modos no les ha impedido para nada continuar con la brutalidad policíaca. De hecho, incluso la famosa recomendación que les hacen a los policías en Estados Unidos, pon música de Universal o de quien sea a todo volumen para que cuando alguien quiera subirlo a redes sociales lo bajen por derechos de autor, ¿no? Entonces, son todas estas
yo creo que sí, contradicciones incluso en el mismo discurso, pero creo que sí es marcada la diferencia entre los candidatos de hacia dónde quieren ir cada uno, ¿no? Yo iniciaría por esta cuestión de Taboada insistir en hablar de un solo gobierno de la Ciudad de México durante 27 años, insisto. Que lo repite, ¿no? Exacto. Del debate pasado en donde decía Totalmente. que lleva más de 20 años la izquierda, cuando sabemos que no. Ajá, gobernando. Sin mencionar este periodo, en verdad, este enorme bache que implicó el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Y ahí creo que con Miguel Ángel Mancera no solamente se dio la cuestión de percepción, sino fue percepción y realidad. Todos percibíamos una ciudad peligrosa porque en los números era lo que mostraba. Había una ciudad peligrosa, así lo muestran todos los indicadores, ¿no? Hace esta Clara Burgada muestra una gráfica en donde se ve precisamente cómo incrementan, cómo venían en una tendencia, digamos, regular los homicidios dolosos, y con Miguel Ángel Mancera se disparan prácticamente, y luego con Claudia Sheinbaum se vienen a ir, recuperando poco a poco los indicadores. Eso por una parte. Recordemos que en el gobierno de Miguel Ángel Mancera se da esta negativa de reconocer que pues, no pasa nada, no hay grupos delincuenciales, nadie opera, todo es crimen común, ¿no? Ahí está la gráfica que hablaba Sobed, que nos quedó ahí la duda de... Bueno, sí, esa gráfica también está muy rara porque es plana y ahí no se ve el pico, ¿no? Sobre que tendría que tener precisamente el gobierno de Mancera, tendría que haber ahí un pico y luego la reducción. Y ya después comparte otra donde se ve precisamente esta reducción. Ahora, eso es por una parte. No lo reconocen. ¿Y qué importancia tiene Mancera? Mancera es candidato a una diputación por el Distrito 7 de Gustavo Madero, donde yo digo precisamente, donde no se le ha visto, por cierto. Bueno, al menos yo no lo he visto ahí en actos ni nada, pero bueno, el señor es candidato, ¿no? De ser casi un aspirante presidencial a una diputación por el Distrito 7. Bueno, eso es por otra parte. Ahora, lo que insiste Taboada, insistir una y otra vez y reiterar, esta ciudad, Benito Juárez, es casi dijo el lugar más seguro en toda la ciudad, en toda la Ciudad de México, ¿no? Y uno de los más seguros en el país. Clara Burgada muestra estas cifras de que es por delitos, por tasa, el cuarto lugar, pero si nos vamos a las cifras de la Fiscalía de la Ciudad de México, en su última actualización, que es de marzo de 2024, no es el cuarto, Benito Juárez es el segunda entidad con más, con la mayor tasa de delitos ocurridos por kilómetros cuadrados. Vemos que el número 1 es Cuauhtémoc, que gana precisamente la oposición de mano de Sandra Cuevas, que representó todos los valores y preceptos de la derecha como gobernó, y el segundo lugar es Benito Juárez, que es con Santiago Taboada, y este programa que usa de bandera, presume de una otra vez, que es blindar Benito Juárez, un programa que hay que decirlo, utiliza el personal de la Secretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y él nada más contrató a partir de la Policía Bancaria, obtuvo 217 agentes que lo único que trataron precisamente fue la percepción, rondar para que la gente se sienta segura, pero eso no implica que sea seguro. Los datos lo demuestran. Es el segundo lugar a nivel Ciudad de México con la tasa de más delitos. ¿Por qué lo utiliza? Precisamente porque él no aspira a tal vez a tratar de que haya esta reducción de delitos y demás, porque Taboada maneja estos dobles discursos. A él lo que le interesa es la percepción, que tú veas, que tú creas eso. Por eso, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, el cártel mobiliario muestra totalmente una mentira para que tú creas. Alguien le ha de creer. Eso piensa él, ¿no? Por último, me gustaría mencionar esto porque es importante. Hablan de este personaje que es el jefe de blindar Benito Juárez, este jefe policial Goliat. Tiene señalamientos, da cuenta esta Clara Burgada de todos los señalamientos que tiene este señor. Incluso comparte un video en sus redes sociales en donde se le ve organizando a estas cuadras para que grupos para que estén pregando publicidad. Y por último, recordemos que hace unas semanas se dio este caso de Hugo Torres, un candidato a concejal en la alcaldía de Benito Juárez, a quien acusan de haber asesinado a otra persona. Después se determinó que no era así. Y precisamente uno de quienes él acusa de haber montado todo este caso es el jefe Goliat.
¿no? Y aumentamos más datos a este tema, por ejemplo, de blindar Benito Juárez, que en el debate pasado veíamos a una Clara Brugada también diciéndole a Santiago Taboada que tenía dentro de su administración un tema de corrupción al hablar de la compra de patrullas a un sobrecosto. Ese reportaje lo publicamos aquí en sinembargo.mx. La investigación es de Obed Rosas, el jefe de información de aquí del sitio, y además nos dejaba pensando mucho en esta idea de cómo tratan de vender la percepción, justamente, que está bien las cosas en Benito Juárez y que ese es el programa que se trata de emular para la Ciudad de México, cuando sabemos que cuando vemos las encuestas, por ejemplo, que saca el INEGI para saber cómo es la percepción, si lo tiene, a lo mejor tiene a Benito Juárez con un porcentaje alto, pero al menos también los ubica como las 3 ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que reportó haber tenido algún conflicto o enfrentamiento, y en segundo lugar se encuentra la alcaldía Benito Juárez. Es decir, en resultados y en que se vea también para que la ciudadanía se sienta segura y que sí quiera estar habitando esa zona, pues definitivamente algo están haciendo mal, que se encuentran reprobados, y con esta idea también sacando el tema de la corrupción de las patrullas, pues también lo que les deja a ellos evidentemente es ingresos, y así es como se termina reportando. Otro dato que también sacabas en ese reportaje, Obed, habla sobre la persona que fue el firmante. Exacto, era el director de... ¿Era del director de obras? No, era el director de adquisiciones, que precisamente es un personaje interesante porque lo que él hace es el director de Administración de Recursos Materiales y Servicios Urbanos de la Alcaldía, Ismael Chalico García. Este personaje lo que hace es conecta las dos tramas, esta trama de corrupción en la que compran vehículos a sobreprecios, una patrulla creo que le salía $1,000,000, cuando tú lo ves a un precio comercial es 350,000, más el equipamiento no te sale más de $500,000, ¿no? El momento, hay que decirlo también, el Financiero lo daba en cuenta. Ese asunto llega también al Congreso de la Ciudad de México, donde se abre una investigación en la Contraloría. A su vez la Auditoría Superior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México hace su propia investigación, la Fiscalía hace también su propia investigación sobre este caso de adquisición de vehículos a sobreprecios, que no solamente fueron patrullas, también fueron motos, también fueron ambulancias, vehículos de todo tipo, que te permiten esta cuestión de presumiblemente venderlos a sobreprecio, y esos recursos, pues al parecer lo que se presume es que se los queda, ¿no? Y este personaje, Ismael Chalico García, es precisamente lo curioso es que es uno de los funcionarios que es investigado también en la trama del cartel inmobiliario. Él es uno de los prestanombres de este Cristian Bon. Se le presume que él era como el que firmaba y todo, y adquiría para obviamente no vincular a tal. Este personaje también estuvo acusado, se le detuvo y demás. Y aún no solamente eso, a la empresa a la que le compran todos estos vehículos que eran para el programa Blindar, era una empresa que está vinculada a Roberto Gil Suart en una trama ahí de desvío de recursos que en su momento fue investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, toda una trama ahí medio complejo esta empresa, este funcionario y este modus operandi que volvemos a ver con Santiago Taboada, que la corrupción no solamente se da en esta relación del cártel inmobiliario, sino también en la adquisición de empresas. Es una constante, ¿no? Que también te muestra un poco de qué tipo de personaje es. Y creo que en eso termina reflejado la idea de los dos proyectos que se buscan, ¿no? Y que también es con lo que arranca en esta ocasión su mensaje de bienvenida a Clara Brugada, de decir, tenemos este modelo al cual, como decía Lina, estaríamos regresando, que un modelo que no nos ha dado resultados, pero también tenemos este otro modelo que represento y en el cual también Iztapalapa ha dado resultados. Hablemos también del otro tema de seguridad que se toca, porque, por ejemplo, hablando de la violencia contra las mujeres, Clara Brugada destacaba también la creación de senderos seguros en Iztapalapa, cómo han funcionado, cómo han servido para la población de esta alcaldía, y cómo también veíamos a una Clara Brugada segura, dando a conocer los objetivos que ella buscó al momento de ser alcaldesa, y daba resultados, que eso era lo importante, ¿no? O sea, conocer cuáles eran este impacto que podía llegar a tener en la ciudadanía y que la misma ciudadanía lo viera. Al momento también de hablar de esto, Clara Brugada lo hizo de una
manera muy elocuente, se le vio de una forma muy segura porque trabajó directamente estos proyectos y porque sabía qué resultado le había dado con la creación, por ejemplo, de las utopías. Entonces, ¿cómo ves este trabajo también que realiza en la alcaldía y que el cual se busca emular, Alina, para la Ciudad de México, que sí se ve con resultados? Claro, mira, bueno, hay muchas cosas que hablar de las utopías. Yo lo he dicho públicamente, yo me declaro fan totalmente de esos proyectos porque en el privilegio que implica ver gobiernos progresistas en toda la región en los últimos 10 años, ¿no? Me ha tocado ver el chavismo, el gobierno de Evo Morales, me ha tocado ver casi todos los gobiernos progresistas, afortunadamente, y la verdad es que ya en lo local es muy difícil materializar las políticas públicas que se implementan desde el gobierno federal. Yo creo que es uno de los grandes talones de Aquiles, ¿no? Dentro de los gobiernos progresistas, en donde se espera que a través de reformas, de nuevas constituciones, termine impactando directamente en la vida local, ¿no? De la ciudadanía, y eso difícilmente llega a ocurrir. Y en el caso de Clara Brugada hemos visto cómo pues avanzó a la par que las propuestas del gobierno federal, y a mí me queda claro que es uno de los mejores gobiernos de todo el país, ¿no? O sea, no solamente es de la Ciudad de México, sino que estos proyectos han sido reconocidos por la ONU como uno de los proyectos que disminuyen la desigualdad en el mundo, ¿no? Y eso pues tampoco se sabe, no se sabe las perspectivas con las cuales, ¿no? Ahora resulta que es el gran aliado Taboada, ¿no? Y el PAN, hazme el favor, y Movimiento Ciudadano, todos los que han venido votando, por más que digan que no es cierto, han votado en contra de los derechos de las mujeres, han votado en contra de la diversidad sexogenérica, han votado en contra de absolutamente todo lo que huele a izquierda y todo lo que sean derechos, ¿no? Ahora vienen a hablar de los programas sociales porque están pensando en un voto, ¿no? Programas sociales que ellos despreciaron. Y en el caso específico de Iztapalapa y las utopías, bueno, me queda claro que si hay una política, y lo dijo hoy Clara Brugada, abiertamente feminista, dice, yo he sido feminista toda la vida, algo que pues estamos avanzando años luz, ¿no? Porque recuerden esto, decirse feministas era como tu condena, ¿no? Claro. Pero que hoy, la próxima, seguramente si las encuestas van pues conforme lo dicen, ¿no? Contraria a la encuesta que pone en su imaginación Santiago Taboada, pues ella además es fundadora de la Internacional Feminista. No olvidemos, la Internacional Feminista se funda en Iztapalapa bajo el gobierno de Clara Brugada. Estas utopías son revolucionarias en muchos sentidos, desde la perspectiva del consumo de sustancias en los centros Colibrí, que son no es criminalizar al usuario de sustancias, sino pues repensar su uso, ¿no? Es decir, te dan acompañamiento psicológico a la par que te dicen, oye, tú crees que te estás metiendo tal o cual sustancia y resulta que es talco, resulta que es harina y resulta que si te lo fumas o lo metes 2 veces más te vas a morir. Entonces, eso me parece sumamente revolucionario. Y el sistema de cuidados, del cual hoy todos se llenan la boca, ¿no? Hoy todos son aliados y hoy todos son feministas y demás. En realidad, en donde se empezó a materializar fue en Iztapalapa. Hay lavanderías en donde por $1 la gente va y usa esas lavanderías, a la par que las mujeres, mientras están esperando su ropa, pueden hacer uso de spas, pueden hacer uso incluso de acompañamiento también en las clínicas de acompañamiento con perspectiva abiertamente feminista. Hay espacios para las infancias y espacios seguros. Entonces, a mí me parece que eso, cuando se habla de profundizar la 4T y cuando hablamos del movimiento feminista que está pues creciendo, ¿no? De una manera innegable en todo el mundo, las demandas de los derechos de las mujeres, de igualdad, de equidad, pues yo pienso en Iztapalapa, ¿no? Yo creo que Clara no está proponiendo nada que no se haya materializado en las utopías, y yo cerraría diciendo algo que hace rato en una conversación con un compañero del Frente de Pueblos de la Anáhuac decía, también tienen un reto que va ligado al tema del desarrollo inmobiliario, que es la consulta a los pueblos. Si no se ha logrado terminar las utopías que propuso Clara, no es por mal ejercicio del financiamiento, no es porque no sean posibles, sino porque también la ciudadanía dijo, pues mira, vamos a ponernos de acuerdo en dónde sí y en dónde no, y ese también, el derecho a la consulta, tiene que ser fundamental, pensando en que está proponiendo 100 utopías, así que no es menor. Y que ya la Suprema Corte también lo exige para que sea legal. Entonces, yo creo que la tesis es bastante sencilla en la Ciudad de México. Es Clara Brugada, como gobernó Iztapalapa, gobernar la CDMX, y Taboada, como gobernó Benito Juárez, gobernar la CDMX. Y creo que Obed y Alina nos expusieron las dos versiones de estos gobiernos locales y cómo serían, creo que, a nivel ya Ciudad de México. Uh-huh. Obed. Bueno, a mí uno de los aspectos que sí me gustaría hablar de lo que
dice Taboada, porque, insisto, él se afirma cosas que no son ciertas, que son medias verdades o que son verdades manipuladas, ¿no? Y me llamaba la atención como parte de sus planes de desarrollo urbano, decir, vamos a regresar las escuelas de tiempo completo a la Ciudad de México. Las escuelas de tiempo completo a la Ciudad de México no desaparecieron. Mi hijo va en una escuela de tiempo completo desde hace bastante tiempo y ahí están las escuelas de tiempo completo. Entonces yo no sé cuál es el planteamiento o qué va a devolver algo que ya está, ¿no? Y es lo mismo, es el decir y afirmar cuestiones tal vez para que alguien que no tenga conocimiento, que no lo sepa, no lo recuerda, pues lo crea, ¿no? Y es entendible, él habla a cierto tipo de electorado muy puntual, este electorado de derecha, que ve en él tal vez una representación de todos sus valores y demás, pero lo vemos en una personificación de un tipo que es agresivo, que miente, que trata de brillar y demás, ¿no? Uh-huh. Lo hablamos un poco, ¿no? Es esta representación de ese panismo que representa Jorge Romero Herrera, que es lo mismo, mentir, aunque no sea cierto, ¿no? Lo vimos cuando pasó la discusión en el Congreso sobre la reforma a pensiones. Jorge Romero decía, no, es que te van a quitar tu dinero e iban a desaparecer las afores y demás y tú vas a perder todo. A ver, tranquilo, no va por ahí. Hay otra cuestión. Cálmate, por favor. Sí, o sea, y lo veías y este discurso de que la manera tan elocuente, tan agresiva en que te lo dicen, es tal vez para generar un cierto impacto, aunque no sea cierto, porque eso es lo que van ellos, generar impacto, plantear realidades que distan bastante de ser lo que son, pero generar emociones, y el temor es una emoción que puede mover hacia lados muy difíciles, la verdad. Pero ya lo han intentado, ¿no? O sea, a lo largo de toda la campaña lo han hecho y pues, al menos las encuestas no lo muestran. Sí. O sea, yo lo que no entiendo en este caso de Taboada es que hizo lo mismo en los 3 debates. Lo mismo, o sea, intentó como el spot de Anaya, ¿se acuerdan? En 2018 que se muestra golpeando la pera de Vox, diciendo sí, que va a ir al debate. Es esa escuela, la de Anaya, ¿no? Que incluso en cómo se ve, cómo se viste, cómo habla Taboada, pues trae todo lo que trae Anaya. Entonces, lo que a mí me impacta de Taboada es, pues ya son 6 años que intentan lo mismo y no lo han logrado, y son 3 meses de campaña y no lo han logrado. No buscan más electorado. Hablabas de que buscan van hacia cierto electorado, van hacia cierta gente que ya trae estas ideas. Pero a Taboada no le va a alcanzar con eso. No, claro. No le va a alcanzar. No, y aparte también traen la idea después de que en 2021 Exacto. pues robaron varias alcaldías a Morena, ¿no? Entonces, eso también fue una confianza que tuvo, por ejemplo, el partido de Morena, y que se vio como resultado que ahí el PAN sí dijo, bueno, de aquí soy, y eso es lo que se busca en esta ocasión. Y también creo que en las diversas mesas que tenemos de análisis aquí en Sin embargo y en Estudio B, por ejemplo, se ha hablado de cómo en la campaña se le ha apostado más a Santiago Taboada y aquí en la Ciudad de México que a nivel federal con Xóchitl Gálvez. Incluso por primera vez en este debate, y también lo vimos, así como Clara Brugada y Claudia Sheinbaum salieron ambas estas 2 semanas a varios eventos aquí en la capital del país, también vimos a un Santiago Taboada ya con Xóchitl Gálvez, cosa que no veíamos anteriormente. Eso envalentona a Santiago Taboada, porque ya lo habíamos visto con esa actitud en los debates anteriores y más en el segundo. En esta ocasión también creo que se disminuye un poco la violencia contra Clara Brugada, porque Clara Brugada también no le dio entrada, ¿no? O sea, no se quiso enfrascar en estas discusiones y saber que estaba con un macho al frente y que no estaba bajo los regímenes de un candidato, ¿no? Que se podía plantear a una altura. Eso por una parte. Y por otra parte también entrarle a lo que pasa con el cártel inmobiliario, que como bien apuntaban al inicio de esta mesa, lo que se buscó ahí por parte de Santiago Taboada es decir, yo saco el tema antes de que lo saquen ustedes mismos, ¿no? E intentó cambiar la moneda y decir, no, aquí el cártel inmobiliario empezó con ustedes y empezó con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en las escaleras de la alcaldía Benito Juárez, cambiando ahí, metiendo historia y metiendo a varios personajes de Morena, que definitivamente va a quedar desdibujada la idea que intentó plantar Santiago Taboada, y se le mostró más como una persona arrogante que aceptando, porque entonces si está planteando esta idea de que el cártel inmobiliario sí existe en Morena, entonces yo también acepto que de mi lado hay un cártel inmobiliario, que eso creo que es también un punto importante que hay que mencionar.
todo lo que ha tenido en repercusión para la ciudadanía y cómo también ahí Clara Brugada ya se le vio más confiada en el tema, ya se le vio más entrona para tratar de debatirle sobre esta red de corrupción que hay en Benito Juárez y que se ha replicado en otras alcaldías. Pues yo creo que pues por ahí tendríamos ya que ir planteando más allá de lo que ya vimos y tenemos sustento, tenemos datos de quiénes son, de los proyectos que representan o están coludidos, ¿no? Son los retos ya, yo creo que para estas elecciones, pero también para el periodo postelectoral. Estoy pensando en esto que planteabas al inicio, Perla, ¿no? En el año 2021, Taboada parte de que ya ahí hubo un punto de quiebre, en donde Morena ya la ciudad dijo ya, chao, pero eso también tendría que replantearse en función de Morena y la Cuarta Transformación que implican como proyecto para la ciudad, porque hoy estamos viendo candidaturas que buscaron afianzar la unidad dentro del partido y que se representaran tanto en alcaldías, diputaciones federales, locales, las distintas fuerzas políticas, que está prohibido, ¿no? En Morena que haya corrientes, pero al mismo tiempo vemos que pues por la vía de los hechos existen. Sin embargo, también esta ciudad hace unos días, decía el presidente López Obrador, pues es como que la sede de los fifís, ¿no? Es decir, estamos en un momento de quiebre que lamentablemente a mí también ya me tocó ver, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el correísmo comienza un declive en el momento en que pierde Quito, ¿no? De ahí ya no hay vuelta atrás, porque es muy difícil perder la capital y querer gobernar. Suelen ser los centros financieros, los centros políticos de toma de decisión y el que va marcando el rumbo. Entonces, la ciudad tendríamos que estar pensando qué implica también que haya una continuidad, porque si bien no son los veintitantos, a los 50 años que quiere Taboada, ¿no? Que haya gobernado Morena, que apenas si lleva una década como partido político, sí es verdad que se tiene que pensar en la profundización, ¿no? Y esto es lo que se liga directamente al siguiente tema, que es también el programa de ordenamiento territorial, porque en su momento ustedes recordarán que bueno, es uno de los grandes temas de esta ciudad, ¿no? El desarrollo urbano, que pues ya no es sostenible más allá de si los edificios en el centro de la ciudad o los asentamientos, la mancha urbana en las alcaldías, sobre todo del sur, pues se echó atrás también el programa de ordenamiento territorial que quería impulsar la administración de Claudia Sheinbaum. Es decir, porque no se consultó, no se escuchó a los pueblos, barrios, a la gente, ¿no? Es decir, hubo problemas. Entonces también creo que tendríamos que estar pensando ya en qué viene para la 4T en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, ahí en el tema de desarrollo inmobiliario, Clara Brugada la vi también ya bajando estas ideas de decir, sí, yo trabajo con la sociedad y es así como voy a seguir trabajando, ¿no? Y así lo he logrado en la alcaldía y porque así también lo he hecho desde antes, ¿no? Incluso de que ya tuviera un cargo como funcionaria, siempre he estado escuchando, siempre he estado viendo qué es lo que se busca y ahora vimos a esa Clara, ¿no? Teniendo ya una manera de decir, esta es mi propuesta, esta es la vivienda del bienestar que quiero y eso creo que también le suma un punto a Clara. E incluso también en esto de la mancha urbana y eso se propuso, ¿no? Firmemente propuso también un nuevo programa de ordenamiento territorial, pero ya con esta lección aprendida de decir, vamos a consultar, vamos a escuchar, o sea, yo creo que es eso, es un reto no solo para Clara Brugada, yo siempre hablo en todos los programas de qué nos toca también a la ciudadanía, ¿no? Porque el paso más fácil es salir a votar el 2 de junio y entonces que se resuelva todo mágicamente, es hacer un proceso de pues casi que persecución, ¿no? A nuestros representantes populares para decirles, oye, aquí me estás fallando, aquí sí, aquí no, aquí, y yo creo que ese involucramiento va a ser fundamental para repensar, incluso me atrevería a decir, la 4T a largo plazo, ¿no? O sea, la ciudad tendría que seguir, no sé si solo la Ciudad de México siendo vanguardia, pero sí ejemplo de que se escucha a la gente, de que se gobierna con la gente y de que la transformación puede radicalizarse, profundizarse o como le queramos decir, también en espacios que ya llevan tiempo ganados, entre comillas, ¿no? Yo me gustaría retomar lo que decías del correísmo en Ecuador, porque también está el caso de Argentina, que es totalmente diferente. Es el gobierno del kirchnerismo, que son 3 periodos presidenciales, pero la ciudad de Buenos Aires gobernada siempre por el macrismo, que es la derecha de allá, ¿no? Que era la oposición a nivel federal en Argentina. Entonces también es ese otro modelo. Ahora, la Ciudad de México desde
¿cuántos dicen 27 o 30 años? Ya le quieren meter la regencia de Camacho Solís al gobierno de izquierda. Pero en estos 20 años, digamos, siempre ha sido oposición hasta que llegó López Obrador con Sheinbaum, que son del mismo partido. Tanto López Obrador con Fox, Ebrard con Calderón, y bueno, ya después se difumina un poco porque cambian muchas cosas con Mancera, ya es una relación totalmente abierta. Entonces, que también hay que olvidar el trabajo de Mancera al momento del desarrollo inmobiliario y toda la corrupción que hubo y los resultados que dejó, porque ahí también vemos que hubo 2 trabajos a favor de la oposición de Miguel Ángel Mancera, un gobierno de supuestamente izquierda que en realidad pues estaba y terminaba favoreciendo a otros intereses. perfecto. No, ahondando en esto, precisamente hace unos días habla en el programa Los Periodistas la exfiscal Ernestina Godoy y habla sobre esta connivencia que existió de Mancera con la corrupción inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? En el que dice que se dio, hubo toda esta cuestión de ser irregularidades en los permisos para los usos de suelo y demás. El gobierno de Mancera, bueno, hay que entender cuál era el concepto de Mancera. Jamás se va a olvidar cuando le preguntan si es de izquierda y dice, bueno, sí, yo uso el metro, claro que soy de izquierda. Ya, si desde ahí fue la interna del PRD cuando saca ese señalamiento, si desde ahí entendemos que para él eso era la izquierda, no es de sorprender que se dieran todas estas irregularidades y que con él en el gobierno de la Ciudad de México y con Jorge Romero cuando llega a la alcaldía Benito Juárez se da este boom inmobiliario que detrás esconde toda esta corrupción, ¿no? Y lo dice Ernestina Godoy, pueden ver ahí la entrevista en sinembargo.mx. Hay algo que creo que o sea, están buenos para los memes, Movimiento Ciudadano, únicamente porque este momento del churro y qué cosa con Movimiento Ciudadano y Salomón Chertorivsky. Muy probablemente cuando lo vi dije, ya, se va a volver un meme y ya mejor que invite o que saque el churro para todos, que era lo que estaban diciendo en redes sociales, ¿no? Es que eso aspira, ¿no? A hacer un meme. Exacto, y a eso iba. Movimiento Ciudadano aspira a quedarse en los memes. El PRI-PAN-RD se está quedando en las mentiras. Y en esta ocasión, con Clara Brugada, vemos que lo que se está buscando es propuestas, proyecto, es esto, y no nos desviamos del tema con mentiras, ni tampoco con memes. Y desde ese punto, creo, una vez más, que este debate, y cierra muy bien Clara Brugada, después de que la vimos muy tibia en el segundo debate, y que la veíamos fallar con el tema de el cártel inmobiliario, que era donde más esperábamos también que se hablara, pero en esta ocasión vino muy bien preparada, y así es como cierran en esta ocasión el debate. Vámonos con una ronda casi que final de esta mesa de análisis, porque lo que se viene es ya el cierre de campañas. Ay, pensé que ibas a decir el cambio. Dice lo que se viene. Espérate. Son casi 20 días o ya estamos en cuenta regresiva ahora sí para el cierre de campañas. Y Alina. Y yo, no, espérate. Sí, no, por favor. Y vamos a ver que Santiago Taboada muy probablemente va a seguir, pues sí, ya siendo, sumando estas mentiras tras mentiras, como lo hemos visto. Y el trabajo de Clara Brugada va a seguir siendo esto, recorriendo territorio, recorriendo y viendo cuáles son las propuestas que tienen, porque en estos dos candidatos nos vamos a centrar al final, que es básicamente también lo que llevan en sus mensajes finales cada uno de ellos. Alina. Bueno, yo cerraría diciendo que hay algo que ya hemos dicho, ¿no? La clara inversión de un PRI-PAN-PRD apostándole absolutamente todo a la ciudad. Me queda claro que ya uno cada vez ve menos publicidad de Xóchitl Gálvez en las calles, ya prácticamente desapareció. Sin embargo, Taboada insiste, no miente, como es su costumbre, y viene a decirnos que está arriba en las encuestas. Eso es mentira, pero también los medios de comunicación han sido muy poderosos, los medios corporativos, en impulsar una candidatura e invisibilizar a la para Clara. Perdón, Alina, ahora que dices los medios de comunicación, también Clara en esta parte de seguridad hablaba, por ejemplo, de la cosificación en los medios de comunicación, que creo que es algo que sorprendió a muchos porque no esperábamos que mencionara algo similar, después de también como hemos visto que los medios de comunicación tocan este tema contra las mujeres, ¿no? De violencia contra las mujeres, y que sigue creciendo y que lo dejamos pasar, pero al momento también de decir y la importancia de pensar desde una visión feminista
de la candidata, que creo que eso es lo que vemos reflejado. Bueno, es que ya yo soy muy obsesiva en insistir, ¿no? Que los medios de comunicación pues forman parte de una lucha de clases. La comunicación no es neutral, no somos completamente, ¿no? O sea, uno se enuncia desde el momento en el que está hablando, en el que vive, en su entorno, de dónde viene, a dónde va. Y en el caso de Clara Brugada, pues representa también ese proyecto, a la par que la campaña en contra de Clara Brugada también representa esos intereses. Los medios de comunicación hoy en México definitivamente no podemos decir que han dejado, ¿no?, el velo patriarcal y que entonces ya se volvieron feministas, ni mucho. Claro que no. Le cuestionaron hasta el cansancio la candidatura a Clara Brugada, diciendo que ella había perdido, cuando se ha insistido en lo que implica también el tema de género y de la importancia histórica que se tiene al respecto, además de la batalla a lo interno que fue pública, ¿no?, de cómo es que las bases reaccionaron y dijeron queremos a Clara Brugada. Bueno, eso no se lo perdona. La siguen tratando como la que perdió la encuesta, mientras hemos visto de qué talante es una mujer como Clara Brugada. Entonces, ya en las próximas semanas, a mí me queda clarísimo que la gran apuesta hoy de las derechas en México va a ser disputar la ciudad a como dé lugar. Hemos tenido información de que pues hay grupos operando compra de voto, que pues no era de sorprenderse, pero también muchas amenazas a quienes están haciendo labores informativas, mítines y demás. Ha habido mucho acoso, muchas amenazas que pues también no son amenazas que surjan por generación espontánea, que habrá que investigar y ponerlas sobre la mesa. Entonces, el desespero de haber invertido tanto para ganar solo diputaciones, que no es menor, creo que, bueno, vamos a ver a un PAN completamente en acción y además, pues una facción del PAN de lo más criminal, ¿no? O sea, hasta entre panistas hay clases y lo que representa Santiago Taboada es una red totalmente criminal de colusión, de intereses que no les importa pasar por absolutamente todos, ¿no? Que la gente pierda vidas por estas construcciones irregulares, y sería muy peligroso que la gente que pues nos está viendo, sería más bien importante, ¿no?, que la gente que nos está viendo, especialmente la citadina, sepa lo que hay en disputa. No solo son las elecciones, sino son dos proyectos que hace 2-3 años era impensable que tuvieran esta aprobación, no por una buena gestión, sino por múltiples factores que van desde los medios de comunicación, el Poder Judicial haciendo de las suyas, organismos que se dicen autónomos como el Instituto Electoral diciéndole a Clara Brugada no hables del cártel inmobiliario, hasta pues el sentido común, ¿no?, en las que, y ahí viene la autocrítica, en las fallas que tenga Morena, las derechas electorales se van a montar sí o sí. Entonces creo que es un momento de hacer un corte urgente de caja para decir por aquí sí, para acá no, pero aún así pues dentro de todo el espectro de Morena me parece que Clara Brugada es una mujer que impulsa un proyecto de base, de izquierda, que difícilmente tenemos en la escena política. Perfecto. Yo me gustaría cerrar diciendo que el formato me gustó muchísimo más otra vez el de la capital, sí. A ver si aprenden en la presidencial en línea, a ver si ve estos programas, que no construyan búnkers, que se pongan a ver cómo se hizo en la capital este debate, porque sí estuvo movido, sí, estuvo bien hecho, sí. Se sintió orgánico. Quiero mencionar a Abby, la segunda invitada de los niños que hicieron sus preguntas. Aparte estaba muy atenta, escuchando las respuestas y teniendo esa manera de reaccionar a lo que estaban diciendo los tres candidatos, los dos candidatos y la candidata, y tenía sí, creo que todo el mundo nos quedamos con soy Abby. Abby sí me representa. A ver si podemos votar por Abby. Sí. Y también cerrar también diciendo, no sé por qué ahora, bueno, sí sé por qué ahora, pero habría que preguntárselo, no solo retóricamente, ¿por qué ahora Taboada habla de López Obrador como el fundador del cártel inmobiliario? ¿Por qué Taboada insiste en esta mentira ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora? Porque como dice Alina, es la defensa de un grupo, van por todo, lo necesitan, porque si no, después van a perder en la presidencial, porque así lo dicen las encuestas, y en la capital no se ve por dónde. Entonces también hay que preguntarse eso, ¿por qué ahora? Y también para aprender a no caer en todas las mentiras que nos están diciendo. Yo cerraría, ahora sí que por como comenzó Alina al hablar que cada uno de los tres representa lo que implican sus partidos, ¿no? En una parte tenemos a Clara Brugada, que ha trabajado desde tiempo atrás en trabajo social en Iztapalapa, y
que desde el 91, cuando conoce a López Obrador en el éxodo de la democracia, desde ahí ha trazado su camino y es una persona que siempre se ha identificado con el obradorismo y con esta lucha de izquierdas, ¿no? Santiago Taboada, un grupo político de Jorge Romero Herrera en la Ciudad de México, vinculado con el peor panismo. No lo digo yo, lo dice Felipe Calderón Hinojosa en su libro de las memorias, ¿no? Al decir que Jorge Romero Herrera era un tipo que ya era conocido por sus abusos y por su corrupción, ¿no? Es público el conocimiento. Y el reconocimiento que hace Calderón de Jorge Romero, que es el jefe político al que pertenece Santiago Taboada Cortina. Y por último, Salomón Chertorivsky, que perteneció al gobierno de Felipe Calderón, en el que en ningún momento, al menos que yo recuerde, lo escuché pronunciarse con respecto a la violencia. No creo que se haya pronunciado en esos niveles a los que salió de control, y que después perteneció a otro gobierno de derecha, el de Miguel Ángel Mancera, donde, como hablábamos hace rato, se dio esta descomposición, y donde tampoco recuerdo haberlo escuchado hablar sobre esa descomposición que se dio en la Ciudad de México. E insisto, no es cuestión de percepción, ahí están las cifras. Oigan, pero se nos olvidó responderle la pregunta a Manu. ¿Qué va a pasar con Ernestina Godoy, Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch? Porque también Claudia Sheinbaum ya había mencionado en algún momento que iban a ser parte de este gabinete, y ahora hablando de Omar García Harfuch y de Ernestina Godoy, y ahora que Clara Brugada dice que van a ser sus asesores, me parece, en el tema de seguridad. También sabemos la función que ha tenido cada uno de ellos y los resultados que han tenido cada uno de ellos. El más reciente con la fiscal Ernestina Godoy, que sí era la persona que estaba detrás de estas carpetas de investigación, al menos con el cártel inmobiliario y todos los resultados que han dado con la fiscalía, y por el otro lado con Omar García Harfuch y los resultados que dio en el tema de seguridad con el gabinete, que eso también es algo que utilizó muy bien, por ejemplo, Clara Brugada. Todos los logros que tuvo el sexenio de Claudia Sheinbaum los utiliza a su favor y termina mostrando las cifras para que vean. Esta es la continuidad con la que nosotros pretendemos que nuestro plan de gobierno siga, que sí haya estos avances y que todavía tengamos más resultados para ustedes, para la ciudadanía. Pero ¿qué pasaría con estos personajes? ¿Conviene que se queden en la Ciudad de México o que sí den un paso hacia la parte nacional? Bueno, yo creo que se van a ir al nacional, más bien creo que es refrendar el tema del mando único, ¿no? Que hizo mucho énfasis en donde dijo, a ver, ni te cuelgues medallas que no son tuyas, Taboada, porque en todos lados se disminuyó la inseguridad durante este gobierno, y más bien, digo, habrá que preguntárselo también directamente a Clara, ¿no? Pero mi interpretación era que ahorita están asesorándola, ¿no? De cara a los comicios, que son parte de sus asesores, como muchos, ¿no? En realidad tendríamos duplicados a un montón si vemos a todos los que las acompañan a los dos mítines, pero creo que me pareció interesante también eso, rescatar el tema del mando único y de la colaboración, ¿no? Que mucho se ha especulado sobre la relación entre Clara, Claudia, y durante las últimas semanas han estado arropándose mutuamente, y que creo que incluso el nombramiento o estos nombres, es decir, se está trabajando de manera coordinada en lo federal y en lo local, y no debería de haber sido, o sea, debería haber sido así desde un inicio, ¿no? Toda vez que esta es la ciudad que gobernó la que parece será indiscutiblemente la próxima presidenta del país. ¿Y el retorno de Marcelo Ebrard a la ciudad sería? Bueno, él está en el Senado, ¿no? Él está en la lista del Senado, pero... Es interesante. Bueno, también hay que recordar que en una eventual victoria, tanto por parte de Clara como de Sheinbaum, digo, si se diera ese escenario que es Sheinbaum a la presidencia, Clara a la Ciudad de México, este periodo de transición de gobierno, tal vez ahí podrían entrar este tipo de personajes en cuanto a el proyecto que van a querer establecer una vez ya cuando entren en funciones, que recordemos, en esta ocasión ya no será en diciembre, sino el 1 de octubre. Es un tiempo más reducido, pero que ahí podrían entrar ya en funciones, y como dice Alina, al menos en el caso de Marcelo, pues él ya estará en el Senado, podrá tener ahí tal vez algún margen ahí de maniobra, ¿no? Sí, creo que fue el cierre de decir, aquí va a haber un trabajo en conjunto, en donde ya lo había mencionado en el segundo debate, por ejemplo, Clara Brugada, de decir, voy a trabajar en conjunto con Claudia Sheinbaum, en dado caso de que llegue a ser la presidenta de México, se va a ver este trabajo colaborativo tanto de la Ciudad de México como a nivel nacional, y creo que ahí estarían trabajando ambos personajes, ¿no? O sea, hablando de Harfuch y hablando de Ernestina Godoy. Entonces, creo que, pues sí, lo importante
importante y lo que hay que rescatar de esta propuesta creo que es la manera en cómo se puede llegar a hacer esta colaboración de los dos proyectos de Capital y de Ciudad de México, y no el otro proyecto que representa todo lo que tiene que ver con el PAN, con el PRD, con el PRI, que está representado por Santiago Taboada en esta ocasión. De hecho, los tres llegan al Congreso, ahorita que estaba pensando, es Harfuch y esta Ernestina, ¿no? Los tres llegan, sí. Entonces ahí tendrá algún tal vez margen de maniobra interesante. Sí, y también pues creo que ahora los moderadores de este debate lo hicieron muy bien. Sí. Luisa. Yo soy Luisa, yo soy Team Luisa, amo a Luisa. Lo hizo increíble, o sea, yo creo que lo hicieron mucho más ágil, el formato ayudó muchísimo también. Sí, fue algo muy bueno también. El de Milenio, Pedro Gamboa, sí, ¿verdad? Pedro Gamboa y Luisa Cantú, que fue muy, muy padre el trabajo que se realiza y que muchas veces pues terminamos hablando de los moderadores y no en esta ocasión estamos hablando de las propuestas. Serios. Entonces, muy, muy serio y muy a la altura allí a los moderadores. Y con eso terminamos esta transmisión. Muchas gracias por esta mesa de postdebate, en donde pues sí, analizamos qué fue lo que pasó en este último debate chilango. Muchas gracias, Alina, muchas gracias, Manu, muchas gracias, Obed. Muchas gracias. Gracias a Bianca Estrada en la producción, Emma Juárez en la edición y también Paulina Soto en los controles de esta transmisión especial que tuvimos del debate chilango, el último ya previo a esta elección del próximo 2 de junio, dentro de 8 días, no se olviden, 19 de mayo es el último debate presidencial, también vamos a tener una mesa, quédense muy, muy atentos. La marcha también. Ciudadana, no ciudadana. La marcha ciudadana, la que convocan los candidatos. No ciudadana, ciudadana que no es ciudadana, sí, cierto, no es cierto. Muchas gracias sobre todo a todos ustedes por haberse quedado con nosotros hasta el final. Que pasen un excelente domingo y un buen inicio de semana. Bye.